Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Momento de hablar de la segunda temporada de Los Caballeros del Zodíaco. Iban a enfrentar al Patriarca y es Atena herida de gravedad, de muerte, por una persona que estaba disfrazada como un monje, era un caballero de plata, usa un poder que clava una flecha dorada en el pecho de Atena y deben tener nada más y nada menos que 12 horas para salvarla. El Patriarca es el único que puede retirar esa flecha y salvar a Atena. Es allí donde deben recorrer las 12 casas del zodíaco, representadas por los signos, y en la primera casa, Aries, se encuentran con un personaje que los había ayudado y que no podían creer sus ojos que era un caballero dorado. Nada más y menos que Mu, quien había reparado sus armaduras, les ofrece ayudarlos, al comienzo no confían en él, buscan atacarlo, Mu lo único que hace es defenderse y muestra el poder que tiene un caballero dorado por encima de los demás. Luego de esto entienden que hay que despertar lo que se llama el séptimo sentido y terminan eh, reparando sus armaduras y siguiendo la siguiente casa, que sería ante Aldebarán de Tauro. En este caso, Seiya sería quien se enfrente, logra pasar, porque Aldebarán le dijo, si me rompes uno de mis cuernos dorados, te dejo pasar, lo hace Seiya con mucho esfuerzo, y los demás pasan gracias a la combinación de sus poderes y que congelan temporalmente los puños de Aldebarán. Cuando llegan a la casa de Géminis ya es un problema. Primero y principal porque es una ilusión, aparecen dos casas, se dividen en dos grupos, Yoga con Jun por una, Seiya y Shiryu por otra. Pasan sin problema Seiya y Shiryu. Shiryu había perdido la vista, entonces sabía que no había nadie, intuía eso y atravesaron la casa sin ningún problema. A diferencia de Sean y de Yoga, que en este caso termina nada más y nada menos que, por un lado, Yoga siendo enviado a otra dimensión y por otro lado, Jun logra romper esta ilusión gracias al poder de sus cadenas, dado de que sí estaba la armadura de Géminis, pero había alguien que la estaba controlando desde lejos. Llegando a la cuarta casa, Cáncer, aparece Máscara de la Muerte. Aquí es Shiryu quien decide enfrentarse con él por una cuestión personal. Había intentado asesinar al maestro de Shiryu. Entonces el enfrentamiento se divide en dos partes, en la casa de Cáncer, luego en el inframundo, en donde ahí Shiryu puede ver, desata su ira y logra vencerlo. Y a su vez la misma armadura de Cáncer abandona en un momento a Máscara de la Muerte porque ve que no es un caballero digno de portarla. Es el primer caballero que muere de los dorados y llegando a la quinta casa, quien ya había aparecido en la primera temporada, Aioria de Leo, en este caso ataca a Seiya, no se entendía el porqué, y es porque él había caído ante el puño demoníaco del patriarca que controla su mente. Y la única forma de romper el maleficio era asesinando a alguien. Es allí cuando aparece un caballero llamado Casios, quien se había enfrentado con Seiya para conseguir la armadura de Pegaso, y ofrece su vida para que logre ser Aioria de nuevo el que era. Una vez hecho esto, siguen su camino. Yoga aparece en una de las casas y que estaba vacía, no había un guardián en esa casa, pero sí aparece alguien que descendió de su casa porque intuyó que estaba por ahí Yoga. Es Camus de Acuario, quien termina enterrándolo, por así decirlo, en un sarcófago de hielo. Camus fue el maestro del maestro de Yoga y decide retirarse nuevamente a su casa mientras Yoga queda congelado en ese sarcófago. Aparece la batalla también entre Shiryu con Yura, el caballero de Capricornio, quien luego de ver el valor de Shiryu, que estaba convencido de que la verdadera Atena era la que estaban buscando salvar, y mientras estaban elevando para convertirse en polvo de estrellas hacia la galaxia, es cuando Yura
hace que se desprenda la armadura de él, proteja a Shiryu, lo empuja a Shiryu hacia la tierra y él sigue ascendiendo hasta morir. Sin embargo, en un momento aparece la casa de Sagitario. Sagitario y Libra son dos casas que no tienen ningún tipo de guardián. Esto es porque el caballero de Sagitario había fallecido tratando de cuidar la vida de la bebé Atena, que es Saori, cuando era bebé, y lo acusaron de traidor, la salvó, pero a costa de su vida. Y en Libra no hay nadie porque quien es el caballero es el maestro de Shiryu, Doko. Doko tampoco no fue a pelear porque no quería pelear ni contra su alumno y mucho menos contra sus amigos. Es por ello que cuando llegan a una de las casas y encuentran a Yoga ahí congelado, Doko envía su armadura, Shiryu utiliza una de las 12 armas, porque trae 6 armas de dos pares, y logra cortar el hielo del sarcófago. Jun se arriesga ofreciendo su vida para salvar a Yoga dándole calor por medio del cosmo. El cosmo es representado en la serie como la fuerza interior de los caballeros. Y mientras que los demás siguen su camino. Cuando también llegan a Sagitario, lo que ocurre es que la armadura de Sagitario les tira con la flecha, pero no buscando atacar, tira hacia una parte de la casa donde hay un muro y había un mensaje oculto de Aioros diciendo que protejan a Atena, a los verdaderos caballeros. Y también para aclarar, Aioros era el hermano mayor de Aioria de Leo. Continuando con la historia, y aparecería quizás una de las grandes batallas que sería en la casa de Virgo, ante Shaka, quien era el hombre más allegado a Dios, era un tipo que era muy poderoso y que les habían advertido que no dejen que abra sus ojos, porque significaría que iba a desatar todo su poder. La pasan muy mal nuestros protagonistas hasta que aparece alguien que perturba el cosmo de Shaka, y es alguien que estuvo ausente durante bastante tiempo, y es nada más y nada menos que Ikki de Fénix. Ikki había vuelto a la isla de la muerte, o a la isla de la reina muerte, como quieran llamarla, al volcán donde estaba la armadura, recuperándose de sus heridas, fortaleciendo su armadura, y vuelve a la batalla. Después de bastante tiempo, enfrenta a Shaka al punto tal de que termina ofreciendo su vida, Ikki, porque además había logrado algo que muy pocos lograban. Él, con su fuerza, con todo lo que, por eso digo que es el mejor de todos, lo vence, aún así, después de haber perdido sus 5 sentidos, cosa que Shaka lo provocó. Perdió sus 5 sentidos y aún así él logra vencerlo. Continuando con la historia, aparece Milo de Escorpio. Este enfrentamiento va a ser con Yoga, quien había vuelto a la vida gracias a John de Andrómeda. Yoga estaba a punto de morir desangrado. Cuando ve Milo la determinación de él, decide salvarlo, curando sus heridas, porque la técnica principal era la aguja escarlata. Y es allí donde le advierte de que la próxima casa, que era Camus, su maestro, iba a ser una batalla dura. Llega contra Camus, Yoga, y en una batalla épica entre alumno y maestro, logra vencer el alumno, pero a costa también nuevamente de su vida. Camus también muere, producto esto de lo que se podría llamar la obtención no solamente del séptimo sentido, sino del poder máximo, el cero absoluto, que era el frío de fríos, y ambos mueren congelados en una explosión Big Bang. Y quedaría la última casa, llegarían a Piscis. En Piscis, quien va a pelear va a ser Jun de Andrómeda. No había estado peleando nunca, decide él pelear para que Seiya siga hacia el patriarca, y es allí donde en esa batalla la victoria de Andrómeda, derrotándolo y muriendo a Afrodita de Piscis, es también muy importante porque quien también en ese momento muere John.
producto de una rosa que le clava a Afrodita en su pecho, en la parte de su corazón, de color blanca, quien va de a poco tiñéndose de rojo por la sangre del enemigo. Y eso es el producto de por qué Jon muere también. Mientras se dirigen a la cámara del patriarca, en este caso, Shiryu no tenía había perdido la conciencia por la batalla con Yura, Ikki muerto, Jon muerto, Yoga muerto, queda Seiya. No queda más nadie. Llega a la cámara del patriarca. Cuando le dice que tiene que bajar y todo, de la nada, el patriarca tiene doble personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el verdadero patriarca había sido asesinado. ¿Quién había ascendido sin que nadie lo notase? El caballero de Géminis. Saga de Géminis era el caballero quien ahora se había transformado por votus propio, el patriarca. Entonces tenía doble personalidad, la del bueno y la del malo, como es nada más y menos que el signo del zodíaco, la doble cara. En ese momento nos trasladan un momento hacia las 5 cascadas, donde está Doko de Libra, y se comunica telepáticamente con los demás caballeros. Obviamente que todos lo escuchan y es ahí cuando les confiesa la verdadera cara de quién es el patriarca. Entonces deciden ir a ayudarlo. Deciden ir a ayudar a Seiya poco a poco, después de que escuchan esta historia. Pero todavía faltaba salvar a Atena. Es allí en donde, cuando se llega a la estatua de Atena, que es pasando la cámara del patriarca, con mucho esfuerzo, Seiya empieza a perder sus sentidos, porque también tiene ese poder saga. En un momento aparece Ikki, nuevamente, había vuelto de la muerte, una vez más, y termina ayudando a Seiya, siendo él todo el tiempo golpeado, y en un momento con el escudo de Atena, logra iluminar donde estaba Atena, y eso hace que la flecha desaparezca, vuelve a la vida, y es allí cuando los caballeros dorados que habían quedado vivos van a ayudar a Seiya y a Ikki. Vuelve a la vida Andrómeda, vuelve a la vida Yoga, también Shiryu, y luego quedan los 5 caballeros dorados que habían quedado vivos, los recién resucitados caballeros de bronce, más otros caballeros de bronce que habían estado cuidando a Atena durante la batalla de las 12 casas, y es allí cuando deciden los 5 protagonistas volver a levantar el cosmo lo más alto para derrotar a Saga todos juntos. Si más bien no lo logran porque están agotados de estar peleando tan seguido todo el tiempo ante rivales tan poderosos, es allí donde intenta Saga asesinar a Atena. E increíblemente, el Saga bueno vuelve a salir a la luz y toma el báculo de Atena, que es algo que lo tiene como característico, y se lo clava en la boca del estómago con el poder que tiene, y él se suicida prácticamente, pidiendo disculpas, esta doble cara. Obviamente que Atena lo perdona, sigue siendo uno de sus caballeros. Y de esta forma, la primera gran batalla de toda esta serie finaliza. La victoria por salvar a Atena ante los más poderosos de sus caballeros, en donde también se comienzan a forjar las amistades con los caballeros dorados. Nos veremos en un próximo video analizando la tercera temporada de esta serie. Hasta luego.